Estamos grabando entonces, ya. Entonces, para retomar en lo que estábamos la clase anterior, y tal como lo habíamos comentado, estábamos viendo justamente las posibilidades que tenían los elementos de formar moléculas, ¿ya? Pero antes de eso, necesitamos tener algunos antecedentes respecto de la tabla periódica y su comportamiento. ¿Ya? Hablábamos, ¿cierto? Por favor, silencien los micrófonos, aquellos que no lo tienen silenciado, para que no se meta ruido ahí de hojas y cosas, ¿ya? Bueno, como habíamos hablado, teníamos acá en la PPT, en la definición de átomo, la definición de molécula, la definición de ion, y habíamos pasado también, ¿cierto?, lo que eran las partículas fundamentales atómicas, o sea, es decir, protones, neutrones y electrones. Habíamos visto cómo se veía eso en la tabla periódica en términos de una correlación respecto del número atómico y respecto al número básico. Teníamos las características, ¿cierto?, de los isótopos, que correspondían justamente, en este caso, al ejemplo del hidrógeno, con el protio, el deuterio y el tritio, con 1, 2 y 3 neutrones. Y después, posteriormente, habíamos hablado, ¿cierto?, de cómo era la típica nomenclatura de las tablas periódicas, donde aparecía el símbolo del elemento, el número másico, el número atómico, la carga electrocanética, el número de átomos de una molécula, o sea, el número de átomos que es capaz de conformar en una molécula, por ejemplo. Y teníamos entonces la posibilidad de verlo directamente en una tabla periódica. Yo les pedí que por favor tuvieran tablas periódicas a mano, así que por favor, idealmente que la puedan tener ahora a mano para ocuparla. En esta ley periódica entonces teníamos 7 periodos que correspondían a las filas, con igual número de capas de electrones, y 16 grupos, los cuales correspondían a las columnas, donde había igual número de electrones de valencia. Y los electrones de valencia habíamos dicho que eran los electrones que estaban en la última capa, o sea, los electrones que estaban en la capa más externa respecto del núcleo, y por lo tanto, como están más externos, tienen obviamente, desde esta concepción un poco atómica, tenían obviamente menos fuerza de atracción desde el núcleo. Parece que los electrones son negativos y en el núcleo hay protones que son positivos y por lo tanto entonces se atraen, y aquellos que están más lejos obviamente tienen menos atracción respecto del núcleo y por lo tanto obviamente son más fáciles de compartir, ¿ya? Siguiendo con esto, entonces teníamos justamente una tabla periódica como la que yo mostré en la clase anterior. Aquí van a aparecer en esta presentación varias tablas periódicas distintas para que ustedes las puedan ver con distintas informaciones. Esto es una tabla muy, muy simple, donde aparecen justamente por colores los metales en color celeste, los metaloides en color verde, que están en la transición entre los metales y los metaloides, y posteriormente están los no metales directamente aquí en color naranjo, y finalmente los gases nobles, ¿ya? Después, posteriormente, tenemos una tabla periódica aquí un poco más completa, con mayor información. Aquí ustedes ven que aparecen efectivamente en distintas zonas de la tabla periódica. Por ejemplo, acá aparece la masa atómica, el número atómico, la electronegatividad, que es un aspecto que vamos a ver ahora a continuación también, la energía de ionización, el símbolo químico del elemento, el nombre del elemento. ¿Podría, por favor, quien tiene ahí el micrófono abierto, cerrarlo? Configuración electrónica, ¿ya? Y los estados de oxidación. O sea, una tabla bastante completa que, como digo, incorpora una gran cantidad de información que podemos obtener desde esta tabla, ¿ya? Tal como yo les había mencionado, fíjense nuevamente en el caso del hidrógeno. El hidrógeno está en el grupo 1 y está también acá en el grupo de los gases nobles, ¿ya? Entonces,
teníamos acá, si se fijan, no está nada. Teníamos entonces nuevamente aquí otra información, una tabla periódica un poquito distinta, pero que da más o menos la misma información respecto de lo que habíamos comentado recientemente, ¿cierto? La masa atómica, el grupo al que pertenece, el número atómico, el símbolo, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí tenemos distintas tablas con distintas informaciones, pero finalmente siempre estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? Ya. Entonces, dentro de eso, yo les había dicho que efectivamente había un número determinado de elementos que eventualmente se estaban sintetizando de manera periódica. Por ejemplo, esta información que salió el año pasado hablaba que los libros de química en general y todas las tablas periódicas quedaron desactualizadas después de que justamente la UPAC, la Unión Nacional de Química Pura y Aplicada, confirmó que existían 4 elementos nuevos. Estos elementos se trata del elemento 113, 115, 117 y 118, que se habían descubierto por justamente científicos internacionales, los cuales complementan la séptima fila de la tabla periódica. ¿Ya? Todavía no tienen nombre oficial, pero por lo pronto se les conoce como unum trium, que es el elemento número 113, unum pentium, unum septium y unum octium, ¿ya? Correspondiente a los elementos que yo mencioné. Por lo tanto, con esto quiero decir que efectivamente no es la tabla periódica no es un instrumento que está ahí como las tablas del Talmud o las tablas de la ley, sino que efectivamente es algo que está permanentemente eh, moviéndose, dinámica, digamos, en el sentido de que se van sintetizando elementos nuevos y se van incorporando a esta tabla periódica. ¿Ya? Esto independientemente de los elementos que ya habíamos visto que eran los elementos más abundantes, los más comunes, ¿cierto? Y que eso obviamente, por supuesto, que permanece. ¿Ya? Bueno, entonces, hoy día que estamos haciendo mucho teletrabajo y que estamos haciendo todo por internet, ustedes se pueden encargar, ¿cierto?, de este modelito. Las niñas ahí se pueden encargar del modelito por internet, donde la tabla periódica hoy día está jugando un rol súper importante. Ustedes ya saben efectivamente las propiedades del cobre, que se está usando como bactericida. Hay varios desarrollos de innovación en los cuales se está intentando utilizar este elemento que por lo demás es muy importante en la economía de nuestro país, con la finalidad justamente de hacer, por ejemplo, nanopartículas de cobre o polímeros enriquecidos con nanopartículas de cobre o de otros elementos de la tabla periódica, con la cual nosotros podemos lograr ciertas propiedades en los materiales, en particular en el caso del cobre, es muy interesante justamente por las propiedades que tiene como bactericida y en este caso la posibilidad de utilizar máscaras de cobre o algunos otros instrumentos quirúrgicos o materiales médicos, permitiría entonces eventualmente lograr una disminución de la transmisión justamente del virus, en este caso el coronavirus, asociado a la pandemia. Por lo tanto, hay muchas empresas que están hoy día intentando desarrollar nuevos materiales, nuevos productos en base a este elemento tan importante, ¿cierto?, para la economía de nuestro país, ¿ya? Habíamos visto también, ¿cierto?, estos isótopos y habíamos dicho que efectivamente los isótopos diferían fundamentalmente, como lo vemos acá en el caso del hidrógeno, en el número, ustedes ven acá, un protón, 0 neutrones, un protón, un neutrón y un protón, 2 neutrones, o sea, en el número de neutrones, ¿ya? Lo que obviamente influye finalmente en el número de básicos, ¿ya? Lo mismo en el caso del carbono, tenemos el carbono 12, 13 y 14, donde obviamente corresponde al número de protones idénticos, sin embargo va cambiando el número de neutrones, ¿ya? Y veíamos la abundancia natural, donde veíamos que claramente, por ejemplo, en el caso del carbono, el carbono 12 presentaba la mayor abundancia, con un 98,89% de abundancia naturaleza. O sea, es el elemento
cuyo isótopo de carbono 12 tiene la mayor abundancia. Ya en el caso, por ejemplo, del oxígeno, el oxígeno 16 es el oxígeno que tiene la mayor abundancia, con un 99,75% de abundancia en la naturaleza, respecto del oxígeno 17 y el oxígeno 18, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, veíamos también que esta representación que veíamos de la estructura de un átomo permitía, a través de la información que podíamos obtener de la tabla periódica, conseguir, por ejemplo, verificar cuáles eran las capas de electrones que tenía el caso del cloro. Aquí tenemos una capa, dos capas y finalmente tres capas de electrones. O sea, si ustedes ven aquí en la próxima tabla periódica, acá está el cloro, que está, como ya dijimos, aquí está la fila 1, fila 2, fila 3. La fila 3 nos está indicando justamente el número de capas de electrones, 3 capas de electrones. Y está en el grupo número 7, ¿ya? Lo cual nos está indicando entonces que efectivamente está con 7 electrones de valencia. Veamos entonces, aquí tenemos, dijimos el otro día, vamos a cambiar el número 1, vamos a poner rojo. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? 7 electrones de valencia, ¿ya? Que son los electrones más lejanos desde el núcleo, como ya vimos, los cuales obviamente entonces se pueden intercambiar, ¿ya? Entonces tenemos 2 electrones en la primera capa, 8 electrones en la segunda capa, ¿ya? La capa número 1, la capa número 2, y 7 electrones en la tercera capa, que son justamente aquellos electrones de valencia, ¿ya? Aquellos electrones entonces que se comparten. Bueno, entonces, esta información es muy relevante, puesto que ustedes van a poder usar esta tabla periódica para sacar justamente esta información que acabamos de estructurar. Veamos en otro ejemplo, respecto de cómo se combinan entonces los elementos. Estos mecanismos básicos de combinación corresponden a los mecanismos en los cuales las cargas opuestas se atraen, o sea, cargas negativas se atraen con cargas positivas. El otro mecanismo, digamos, que habla aquí en este caso de combinación de elementos, nos habla que los electrones tienden a existir siempre en pares, ¿ya? O sea, son de a dos. Y solo interactúan en este proceso de formación de moléculas a través de la combinación de los elementos, solo participan los electrones de valencia, ¿ya? Que son los electrones que están en la capa más externa. Y los gases nobles, tal como su nombre lo indica, o gases inertes, justamente no se combinan, ¿ya? Porque tienen su capa más externa completa, ¿ya? Decíamos antes en la clase anterior que el estímulo por el cual los elementos de alguna u otra forma se combinan es justamente para alcanzar la configuración electrónica de un gas noble, que es justamente un elemento que tiene sus 8 electrones de valencia y por lo tanto entonces cumple lo que se denomina la ley la regla del octeto, en la cual obviamente estos elementos del grupo 8A se encuentran libres en la naturaleza formando átomos simples, ¿ya? No se combinan, como ya dijimos, con otros átomos y estos elementos son estables como átomos aislados. O sea, en definitiva, son elementos que tienen su capa de valencia completa con estos 8 electrones, cumplen con la regla del octeto, y esa falta de reactividad química se debe específicamente entonces a eso. Todo el resto de los electrones que están, obviamente, están en sus capas más internas, ¿ya? Excepción de esto es un átomo muy pequeñito, que es justamente el helio del grupo 8 de los gases nobles, que tiene un Z igual 2, y por lo tanto con 2
electrones, su capa de valencia más externa, ya tiene suficientemente completo su capacidad electrónica y por lo tanto es un gas inerte, ¿ya? Esa sería una excepción porque obviamente el resto tiene 8. Volvamos un poco atrás para mirar la tabla periódica. Entonces, ahí tenemos el helio, que es la excepción, ¿cierto?, de estos gases nobles, que con solo 2 electrones, entonces, en su capa más externa, es capaz de completar su... perdón, de los elementos que estamos hablando acá, Profe, no se justamente, escucha. que el resto de los elementos de los gases nobles que están acá, justamente, tienen que completarse con 8 electrones, ¿ya? Que corresponden obviamente a los electrones de valencia de estos gases nobles que tienen, como ya expliqué, ¿cierto?, completa su capa de electrones finales de valencia, cumpliendo la regla del octeto, ¿ya? Si nos vamos más atrás, en otra tabla periódica, acá hablábamos, ¿cierto?, de que el hidrógeno está en el grupo 7, en algunas tablas periódicas, y también en el grupo 1, ¿ya? Profe, creo que su Ahora ya audio tengo más está medio elementos como pegado. para... No le escuché. ¿Qué pasó? Que está como pegado. No puedo hacer nada por ello. Lo lamento. ¿No me escuchan? Lo escuchamos muy mal, muy, muy mal. Sí, a veces como que se pega. Se ¿Me escucha escuchan o no? entrecortado. Sí, pero no puedo hacer nada yo. Es la internet que está en esas malas condiciones, así que lo único que podemos hacer es que me avisen si efectivamente no me están escuchando. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ya. Entonces, continuemos. Como decía yo, el hidrógeno está en el grupo 1A y también aparece en el grupo 7A. Y en este momento entonces tenemos un poco más de conocimientos como para poder explicar por qué aparece en el grupo 1A y en el grupo 7A. Dijimos que los electrones de valencia, que son los que están en la capa más externa, son los que se pueden intercambiar. Por lo tanto, en el grupo 1A se puede intercambiar un electrón de valencia, perdón, tienen solamente un electrón de valencia y les faltan 7 para poder completar su capa del octeto. Y los elementos del grupo 7 tienen 7 electrones de valencia, le falta uno para completar su octeto, ¿ya? Por lo tanto, el hidrógeno, que tiene, como ya sabemos, un solo electrón, claramente le falta uno para completar, al igual que el helio, ya que es una excepción por ser un átomo tan pequeñito, tiene un solo electrón, con un electrón completa, en este caso, su capa de electrones, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, al igual que en el caso de los elementos del grupo 7, que le falta un electrón para completar su capa de electrón y formar el octeto. Entonces, por eso que el hidrógeno a veces lo ponen acá, porque también le falta un electrón, al igual que el Profe, grupo 7, ¿ya? ¿Vamos? ¿Se escuchó ahora? Bueno, entonces, ¿cómo se combinan ahora los elementos? Los elementos, tenemos átomos que están interactuando con otros átomos para justamente, finalmente, estabilizar su último nivel de energía electrónica. O sea, en definitiva, esto es el estímulo que hace que estos elementos se junten para formar nuevas moléculas, es justamente la necesidad de completar la capa más externa o capa de valencia, ¿ya? Entonces, lo que intentan es parecerse a los gases nobles. O sea, en definitiva, completar con 8 electrones y parecerse al gas noble más cercano, que están, obviamente, en el sistema periódico. Entonces, de esta forma, los átomos alcanzan una estabilidad electrónica mediante procesos en los cuales pierden o ganan electrones para poder compartirlos en función de un determinado mecanismo, ¿ya? De esta forma, entonces, se forman las moléculas, las nuevas moléculas químicas,
formando entonces compuestos nuevos a partir de, obviamente, los elementos puros, ¿ya? Estas diferentes interacciones electrónicas se pueden transformar finalmente en los siguientes tipos de enlaces: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, ¿ya? Veamos entonces qué pasa con el enlace iónico. El enlace iónico corresponde a la combinación de un elemento metálico con un elemento no metálico. Por ejemplo, lo que ocurre en las sales, por ejemplo, lo que ocurre en los óxidos. Estamos hablando de un ejemplo típico, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, estamos hablando de una sal, en el cual está formándose la combinación entre un metal y un no metal, ¿ya? Un óxido, por ejemplo, puede ser el óxido de fierro, o el óxido de aluminio, ¿ya? También lo mismo, estamos combinando un metal con un no metal, ¿ya? En el caso del enlace covalente, estamos combinando un no metal con otro no metal. Por ejemplo, el agua, el hidrógeno con el oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, el metano, CH4, carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos, los plásticos, los polímeros, que son todos obviamente compuestos hidrocarbonados, también son compuestos que tienen en sus enlaces, obviamente, fundamentalmente, enlaces covalentes. Y finalmente el enlace metálico es un enlace en el cual coexisten, obviamente, átomos metálicos con átomos metálicos. Por ejemplo, metales, como por ejemplo el cobre, permiso, perdón. Ya. Bueno, está sonando ahí el teléfono. Bueno, y entonces, como les decía, metales como por ejemplo metales de aleación, el bronce, metales de aleación en el caso del acero, en los cuales se combinan distintos tipos de metales, donde cada metal le confiere entonces a este material nuevo que se va a generar, como decía yo, el bronce, el acero inoxidable, el acero al carbón, etc., les va confiriendo distintas propiedades de dureza, maleabilidad, ductibilidad, etc., ¿ya? Entonces, veamos, para ejemplificar, algo muy importante que tiene que ver con los diagramas de Lewis. Estos diagramas electrónicos nos permiten de alguna manera graficar cómo podría ser un elemento con sus electrones de valencia, de forma tal de poder formar entonces una estructura nueva a partir de estos elementos puros para formar moléculas. Por lo tanto, entonces un concepto que nos va a servir mucho de ahora en adelante, entonces es muy importante que pongan atención y que sepan estructurar estos enlaces de Lewis, ¿ya? Entonces, en cada uno de los ejemplos que vamos a ver, vamos a tener aquí el elemento central, y alrededor del elemento están todos los electrones de valencia que corresponden efectivamente a los electrones más externos, en este caso los electrones que están acá, ¿ya? En el concepto del átomo que está acá, en el elemento que está mencionado acá en cada uno de estos ejemplos, representaría el núcleo y obviamente todos los electrones que están en las capas más internas del núcleo, a excepción de aquellos electrones que están en la capa de valencia, ¿ya? Entonces, si se recuerdan, el magnesio está en el grupo 2, y por lo tanto obviamente tiene 2 electrones de valencia, que son los que están acá. El azufre, pues es importante que tengan a mano, ¿cierto?, en la tabla periódica. El azufre está finalmente en el grupo 6, y por lo tanto tiene 6 electrones de valencia, y el cloro está en el grupo 7, y tiene, como ustedes ven, alrededor 7 electrones de valencia, ¿ya? Entonces, cada uno, eventualmente en algunos libros ustedes van a poder ver que cuando hay 2 electrones como esto, entonces a veces se representa por una rayita, ¿ya?
en vez de poner los puntitos, ¿ya? ¿Profe? Ojo que no es los puntitos y la rayita, ¿ya? Es solo la rayita que reemplaza a los puntitos. Se van a ver el cloro y lo van a ver así. ¿Ya? Donde cada uno de estos son 2 electrones, 2, 4, 6, 7 electrones, ¿cierto? Correspondientes a los 7 electrones de valencia, ¿ya? Entonces, veamos aquí distintos diagramas de Lewis para los elementos del 1 al 10, en términos del número que estamos viendo justamente de electrones de valencia. Aquí aparece el hidrógeno en el grupo 1 con un electrón de valencia, el helio, ya vimos, ¿cierto?, en el grupo 8, pero que se satisface con 2 electrones de valencia, ¿ya? El litio, que está en el grupo 1, un electrón de valencia, el berilio, que está en el grupo 2 con 2 electrones de valencia, y así sucesivamente. El boro en el grupo 3, el carbono en el grupo 4, el nitrógeno en el grupo 5, el oxígeno en el grupo 6, el flúor en el grupo 7 y el neón nuevamente en el grupo 8 con sus 8 electrones de valencia, ¿ya? Que es obviamente un gas noble, al igual que el caso del helio, ¿ya? Seguimos nuevamente de los elementos 11 a 18 en Z y vemos el sodio, que está obviamente en la tercera fila, ya tiene un electrón de valencia, el magnesio que veíamos anteriormente con 2, el aluminio con 3, el silicio con 4, el fósforo con 5, el azufre que está en el grupo 6 con 6 electrones de valencia, el cloro que está en el grupo 7 con 7 y el argón nuevamente un gas noble que está con 8 electrones de valencia, ¿ya? Ahí vemos nuevamente la tabla periódica y tenemos, como ya dijimos, los elementos del grupo 1, que como les mencioné en la clase pasada, también tienen algunos nombres particulares, por ejemplo, los alcalinos, en el grupo 2, los alcalinoterrios, y así sucesivamente, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y grupo 8, ¿ya? Como habíamos visto también, está en la representación respecto a los metales y no metales, y por lo tanto, obviamente, entonces podemos ver aquí que el enlace iónico, por favor, que acuérdense de cerrar los micrófonos, Profe, perdón. es que Profe, hace lo que unos tres pasa, tiempos atrás le estaban haciendo una pregunta. ¿Perdón? En unas diapos había alguien que le quería hacer una pregunta. Sí, las preguntas las vamos a hacer un rato más. Ustedes se las guardan para que no interrumpamos la clase y hacemos una pausa a alguna hora y entonces podemos hacer unas preguntas, ¿me parece? La niña ahí, Paulina Guzmán, que está ahí atrasada. ¿Ya? Entonces, hablábamos de que queríamos ver cómo se formaban los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos, entonces, tal como lo hemos estado comentando, se forman por la combinación de un elemento metálico con un no metálico, ¿ya? Y por la transferencia, dijimos también, de electrones que existen desde este átomo metálico a un átomo no metálico, ¿ya? Y lo que se produce entonces es la formación de iones, iones que tienen obviamente carga y que tienen obviamente carga opuesta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estamos hablando del cloruro de sodio. El cloruro de sodio dijimos que era un ejemplo típico de un enlace de tipo iónico, ¿ya? Es una sal, todo el mundo la conoce, la ocupamos todos los días seguramente a la hora de almuerzo para sazonar nuestras comidas, está presente en el agua de mar. Y este cloruro de sodio, ¿cómo se forma? Bueno, ustedes ya vieron, el sodio está en el grupo 1, por lo tanto tiene un electrón, solo un electrón, ¿cierto?, para compartir. Un electrón para compartir. Y el cloro está en el grupo 7, y por lo tanto tiene 7 electrones
para compartir en su capa más externa, ¿ya? Entonces, tenemos que imaginarnos, tenemos que sumergirnos, ¿cierto?, en el mundo de los átomos, y tenemos que imaginarnos que anda por ahí, por la vía, ¿cierto?, un sodio con su electrón para compartir, y tiene que conseguir, obviamente, otros 7 electrones para poder completar la regla del octeto y sentirse satisfecho desde el punto de vista, ¿cierto?, de sus electrones, y todo, créanme que todo, ¿cierto?, su incentivo en la vida es conseguir esos 7 electrones que le faltan. Entonces, caminando por la vía, se topa con un átomo de cloro que tiene 7 electrones en su bolsillo, y que le falta uno solo para completar su octeto, ¿ya? Entonces, cuando se encuentran, el sodio patudamente le dice: ¿qué tal, cloro? ¿Te parece si me entregas tus 7 electrones y así juntos podemos completar este octeto de valencia y quedamos satisfechos cada uno? Entonces, obviamente que el cloro, que tiene 7 electrones de valencia, encuentra bastante poco atractiva su oferta, ¿ya? Entonces le dice al patudo del sodio, le dice: mira, ¿sabes qué? Yo creo que no estás en condiciones de negociar conmigo, así que pásame ese electrón que tú tienes, y yo completo mi octeto, y tú, bueno, formamos un enlace muy conveniente. Este enlace es el enlace iónico, en el cual tú me pasas ese electrón, y yo completo obviamente mi capa de octeto y quedo con 7 electrones, y tú también obviamente quedas con los 7 electrones, ¿ya? Esa es un poco la negociación que hace, ¿cierto?, este cloro con este sodio. Por supuesto que en esa negociación, obviamente que algo pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se forma este enlace, si ustedes ven aquí, en este lado de la ecuación, el sodio ha quedado con el electrón que se lo ha pasado, ¿cierto?, el sodio, y el sodio ha quedado con una carga, la carga positiva, y el cloro con una carga negativa. ¿A qué se debe esta carga? Se debe a que el sodio perdió un electrón, y por lo tanto, obviamente, entonces quedó más positivo porque perdió un electrón. Ese electrón, ¿a quién se lo pasó? Al cloro, que ahora quedó más negativo, porque quedó con un electrón de más, un electrón que antes no tenía, ¿ya? Entonces, esto hace que justamente los compuestos iónicos tengan la capacidad de formar iones, formar un ion positivo, aquel que se dio el electrón, y un ion negativo, aquel que capturó, que aceptó ese electrón, ¿ya? Entonces los compuestos iónicos no solamente tienen esta característica de compartir electrones de esta manera, en la cual obviamente un átomo cede y el otro normalmente acepta, sino que además tienen como resultado un compuesto con características iónicas, ¿ya? Esto va a ser muy importante cuando veamos más adelante en el capítulo del agua, cómo se disuelven los iones, metálicos. A veces conexión está inestable. ¿Qué es lo que le pasa a los compuestos que tienen enlace de tipo iónico justamente cuando se disuelven, ¿ya?, en el agua? Entonces, espero que les haya quedado claro ahí qué es lo que le pasa en el caso de un enlace iónico, ¿ya? Ejemplos de enlaces iónicos son los que aparecen acá, por ejemplo, entre el sodio y el nitrógeno. Aquí tenemos entonces el sodio, que está también en el grupo 1, y el nitrógeno, que está en el grupo 5, y por lo tanto entonces aquí tenemos nuevamente un electrón para compartir, y aquí tenemos 5 electrones, ¿cierto?, para compartir. Por lo tanto, al nitrógeno le faltan 3 electrones, y por lo tanto ahora, cuando anda caminando por la vía, el nitrógeno tiene que juntarse y convencer a 3, obviamente, sodios, para que cada uno de estos sodios le pase su electrón, y entonces juntos formen este compuesto nuevo, que va a ser obviamente el Na3N, ¿ya? En el cual obviamente el sodio, cada uno de los sodios queda con una carga positiva porque se dio su electrón, y el nitrógeno queda con una carga negativa -3 porque aceptó, ¿cierto?, 3 electrones, ¿ya?
En el caso del ejemplo que estaba más abajo, sobre el aluminio y el oxígeno, ocurre exactamente lo mismo. La compartición es un poquito más compleja en términos de la distribución de los electrones en torno a los átomos, pero prácticamente exactamente lo mismo. Estamos hablando del aluminio, que tiene 3 electrones de valencia, y el oxígeno, que tiene 6 electrones de valencia, ¿ya? Entonces, cada uno de estos oxígenos necesita tener 2 electrones de valencia para poder completar el octeto, y cada uno de estos aluminios tiene que rodearse, obviamente, de los otros 5 electrones de valencia que le faltan, ¿ya? Por lo tanto, entonces, se produce una combinación, se produce una distribución de los átomos de oxígeno y de aluminio en la molécula del, en este caso, ¿cierto?, Al2O3, ¿ya? Al2 son 2 átomos de aluminio O3, ¿ya? En la forma en que aparece acá, ¿ya? Entonces aquí estamos compartiendo los electrones de manera tal que el oxígeno se rodea de sus 8 electrones de valencia. Aquí tenemos 8 electrones de valencia, ¿ya? Aquí también el oxígeno tiene 8 electrones de valencia. Y aquí también el oxígeno tiene 8 electrones de valencia, ¿ya? Y el aluminio, por supuesto, también se rodea con sus respectivos 8 electrones de valencia, de forma tal de completar cada uno en esta combinación la regla del octeto, ¿ya? Para poder hacer esto, obviamente, el aluminio tiene que distribuirse de manera tal que le permita efectivamente lograr entonces hacer esta combinación, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, aparece el aluminio colocando estos 2 electrones en compartición, ¿ya? O sea, un electrón para acá, un electrón hacia acá, y 2 electrones hacia el lado izquierdo, ¿ya? Que son los electrones que se ven aquí. La verdad que aquí debería de verse, por ejemplo, este electrón y este electrón de color celeste, un poco para que se vean de la misma forma como se están compartiendo, ¿ya? Entonces, como el aluminio tiene 3 electrones, uno podría imaginárselo así, y lo voy a dibujar acá, que está compartiendo 2 electrones hacia el oxígeno y un electrón hacia este oxígeno. Lo mismo acá. Está compartiendo un electrón hacia el oxígeno del centro y 2 electrones hacia el oxígeno que está al lado derecho, ¿ya? Ahí tienen los 3 electrones que corresponden al oxígeno, y aquí también los 3 electrones que corresponden, perdón, al aluminio, y los comparte con el oxígeno en esa forma, ¿ya? De todas maneras, los elementos, digamos, se las arreglan en la naturaleza para lograr entonces este nivel de compartición y lograr completar finalmente el octeto, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa ahora con el enlace covalente? Bueno, en este caso estamos hablando que en este tipo de enlace, obviamente, también hay una compartición de electrones. Sin embargo, en este caso, ambos intentan lograr, obviamente, la regla del octeto. En el caso anterior, como veíamos, hay una suerte de sacrificio por parte del aluminio, en el que él, ¿cierto?, se rodea de sus 3 electrones, pero logra que finalmente el oxígeno tenga los 8 electrones. Lo mismo en el caso del sodio y del nitrógeno, lo mismo acá, ¿cierto? Es el nitrógeno el que finalmente logra tener los 8 electrones de valencia. El sodio ha perdido su electrón y se lo ha cedido al nitrógeno para que el nitrógeno logre ese estado de estabilidad, digamos, electrónica. Y lo mismo en el caso del cloruro de sodio, el sodio le ha entregado ese electrón al cloro para que el cloro complete, ¿cierto?, su octeto de valencia. En cambio, en el caso de los enlaces covalentes, ambos elementos tienen que alcanzar de manera uniforme, tienen que rodearse de 8 electrones, ¿ya? Ambos tienen que lograr obtener entonces los 8 electrones. Entonces, aquí tenemos el caso de, por ejemplo, moléculas poliatómicas, en el cual en estas moléculas poliatómicas, por ejemplo, en el caso del agua, por ejemplo, o hablábamos antes del oxígeno, el oxígeno
es también un elemento que para poder existir en la naturaleza tiene que combinarse con otro elemento, con otro oxígeno, y formar también un enlace covalente. ¿Ya? El enlace covalente que existe entre el oxígeno es un doble enlace, ¿ya? Pero es un enlace covalente, ¿ya? Y en la molécula de agua, ¿ya? La molécula de agua, también tenemos entonces un enlace covalente, ¿ya? Ese enlace covalente es entre el hidrógeno y el oxígeno, donde el hidrógeno, obviamente, acuérdense, necesita solo 2 electrones para completar su octeto. Ya vamos a ver ahora una estructura de Lewis, ¿cierto?, para estas dos moléculas, ¿ya? Entonces, para moléculas poliatómicas, en este caso, en el caso del agua, por ejemplo, la regla del octeto plantea justamente que cada átomo del compuesto tiene que completar sus 8 electrones de valencia, ¿ya? Y la forma de hacerlo entonces ahora es compartiéndolo con los 8 electrones de valencia que están en el otro átomo, ¿ya? Por eso que aquí la compartición en términos de equiparidad de es muy importante, y por eso que obviamente los elementos son más parecidos, ¿ya? Por ejemplo, el carbono con el oxígeno, que uno está en el grupo 4 y el otro está en el grupo 6, tienen obviamente similitudes, ¿ya? En ese sentido. Y por eso que en el otro caso eran entre átomos metálicos y no metálicos, y entre otro caso ahora estamos hablando entre no metales, ¿ya? El caso especial corresponde justamente a la molécula de hidrógeno, como hablábamos recién, donde en este caso se completa solamente con los 2 electrones que ya habíamos mencionado, alcanzando así la estructura del gas noble, del helio, del Z2. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está el caso de un elemento diatómico, por ejemplo, del hidrógeno, donde efectivamente el hidrógeno, cada hidrógeno aporta con un electrón, y finalmente se juntan y forman este enlace covalente con 2 electrones en juego, completando, ¿cierto?, como ya vimos, la estructura típica del gas noble, ¿ya? Y la molécula se escribe, ¿cierto?, H2, se puede escribir también, como ya dijimos, con un guión, donde esto representa los 2 electrones que están en juego en el enlace, ¿ya? Aquí tenemos una microscopía electrónica de los orbitales atómicos del átomo de hidrógeno, donde efectivamente se puede ver que el átomo de hidrógeno está, aquí se aprecia, ¿cierto?, la compartición de los electrones que estábamos mencionando recién, para formar entonces esta molécula de hidrógeno, que es una molécula diatómica, ¿ya? Ejemplos de enlace covalente también podrían ser ahora ya entre elementos, por ejemplo, del mismo grupo 7, el cloro. Los átomos de cloro, cada uno, como sabemos, tiene la necesidad de completar con un electrón que le falta para completar el octeto, por lo tanto 2 átomos de cloro tienen equiparidad electrónica en ese sentido, y al compartir el electrón que tienen de valencia cada uno, ambos entonces completan la regla del octeto. Este tiene a su alrededor 8 electrones, perdón, de valencia, y este también tiene a su alrededor 8 electrones de valencia, ¿ya? Acuérdense la diferencia con el enlace metálico, perdón, el enlace iónico, en el cual solamente uno de ellos alcanzaba la estructura de gas noble más cercano, de sus 8 electrones de valencia, y el otro era el que cedía los electrones, ¿ya? En este caso, ambos tienen la estructura de gas noble más cercano, en este caso del argón, correspondiente, ¿cierto?, a los 8 electrones de valencia, ¿ya? Bueno, el par compartido justamente entre los átomos de cloro es el pegamento, de alguna manera, ¿cierto?, que tiene unido a estos 2 átomos y que corresponde justamente al enlace covalente que da origen a la formación de la molécula de cloro, ¿ya? También, como dijimos hace un momento atrás, se puede representar la molécula de cloro con estos guiones, como ya lo hemos mencionado,
donde cada guión representa 2 electrones de valencia, ¿ya? Esto obviamente es una L, ojo, no son 2 electrones, ¿ya? Hay 2, 4, 6, 8 electrones, ¿ya? ¿Estamos? Aquí tenemos el ejemplo de la molécula del agua, tal como lo habíamos visto. La molécula del agua combina el oxígeno, que está en el grupo 6, que tiene 6 electrones de valencia y le faltan 2, y cada uno de los hidrógenos aporta el electrón de valencia que le falta al oxígeno para completar el octeto, y tanto el oxígeno, ¿cierto?, completa sus 8 electrones de valencia, como también el hidrógeno con sus 2 electrones de valencia, y aquí el otro hidrógeno también, ¿ya? Entonces cada uno ha completado su estructura electrónica para lograr la estabilidad. En el caso del hidrógeno y el nitrógeno, para formar el amoníaco, también tenemos el mismo caso. El nitrógeno está en el grupo 5, y por lo tanto necesita completar entonces 3 electrones de valencia, que se los otorgan los hidrógenos. Aquí nuevamente tenemos 2, 4, 6, 8 electrones en torno al átomo central, en torno al nitrógeno. Y en cada caso entonces tenemos los 2 electrones de valencia correspondiente al hidrógeno, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuevamente nuestro enlace covalente. Tenemos 1, 2, 3 enlaces covalentes con obviamente el átomo de hidrógeno. Aquí tenemos 1, 2 átomos que están formando enlaces covalentes con el oxígeno, ¿ya? Para ir adelantando un poco, aquí en esta molécula de agua quedan un par de electrones no enlazantes, así se van a llamar estos electrones que están acá, para diferenciarlo de estos que son pares de electrones enlazantes, lo que está formando parte del enlace. Y aquí tenemos un par de electrones no enlazantes. Ya esto lo vamos a ir un poquitito viendo para que podamos, cuando hablemos ya de geometría molecular, podamos saber cómo se llaman los electrones que están formando parte del enlace y aquellos que están no formando parte del enlace, ¿ya? Bueno, obviamente que existen enlaces múltiples, o sea, en definitiva un átomo podría compartir eventualmente 2, 3 pares de electrones con otros átomos, y por lo tanto pueden eventualmente, como ya lo dije, simples, dobles, triples, dentro de una misma molécula, ¿ya? Por lo tanto, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? El orden de enlace finalmente va a ser entonces el número de pares de electrones enlazantes, que ya habíamos mencionado recién, entre 2 átomos, ¿ya? Y la energía de enlace, obviamente, va a ser la energía necesaria que vamos a tener que entregarle a la molécula para poder romper ese enlace, esa unión de los átomos en una molécula, ¿ya? Y por tanto, ¿sí?, ¿Puedo explicar eso de nuevo que se le cortó? que la energía de enlace es finalmente la energía necesaria para romper una molécula, para romper la energía de enlace que está uniendo a los átomos. Por lo tanto, un enlace simple va a ser más fácil de romper. La energía que se necesita para romper ese enlace simple va a ser obviamente menor que cuando tenemos una molécula con un enlace doble, o cuando tenemos una molécula con un enlace triple, ¿ya? Obviamente aquella molécula que tiene un enlace triple va a costar mucho más energía romperla que una que tiene un enlace doble o un enlace simple, ¿ya? Y esto justamente porque cada uno de esos enlaces corresponde a un par de electrones que tenemos que separar, ¿cierto?, para poder romper la molécula, ¿ya? Aquí tenemos entonces enlaces múltiples en distintos tipos de moléculas. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es una de las moléculas que hemos estado viendo, ¿cierto?, en nuestros distintas clases, que tiene obviamente, como ya vimos, un enlace doble acá al lado del carbono, con el oxígeno. El etileno
que tiene un enlace doble entre los átomos de carbono. El trióxido de azufre, que tiene obviamente un enlace doble entre el azufre y el oxígeno. Perdón. El nitrógeno, que tiene un enlace triple entre los dos nitrógenos, siendo obviamente un elemento de la tabla periódica, es un elemento que existe en la naturaleza de manera diatómica. Y acá tenemos el monóxido de carbono, que también tiene obviamente un enlace triple entre el carbono y el oxígeno, y finalmente el acetileno, que tenemos acá, ¿cierto?, donde también hay un enlace carbono-carbono triple, ¿ya? Entonces, todos estos serían ejemplos de moléculas que tienen la posibilidad de compartir enlaces simples y enlaces dobles en las mismas moléculas. Son moléculas poliatómicas, digamos, que obviamente representan lo que acabamos de decir. Todos estos obviamente son enlaces covalentes, ¿ya? En estos enlaces múltiples, en el caso del CO2, para ver una representación más compleja, más tridimensional de lo que está ocurriendo, como ya sabemos, los electrones que están en juego son justamente aquellos electrones que corresponden a la capa de electrones más externos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de oxígeno, están sus 6 electrones de valencia que ya habíamos mencionado. En el caso del carbono, están obviamente los 4 electrones de valencia más externos, que están en el grupo 4, y aquí nuevamente están los 8 electrones de valencia, ¿ya? Entonces, aquí el carbono está aportando con estos electrones que están de color negro, y el oxígeno con estos que están de color rojo, formando obviamente aquí un enlace, segundo enlace, formando un enlace doble, un enlace y otro enlace, ¿ya? Ahí se ve claro que este es el oxígeno, doble enlace, carbono, doble enlace, oxígeno, ¿ya? Donde ahí están obviamente los pares de electrones que se están compartiendo. Por supuesto que cada uno de ellos finalmente logra obtener el octeto de valencia. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8 electrones para el caso del carbono, y tenemos la misma cantidad de electrones para el caso del oxígeno. 2, ¿cierto? Pensando en la completitud del oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 electrones de valencia cada uno, ¿ya? Eso es lo que habíamos dicho antes. 8 electrones de valencia en el caso del oxígeno, 8 electrones de valencia en el caso del carbono, y 8 electrones de valencia en el caso del otro oxígeno, en un enlace covalente múltiple, como es el que estamos viendo en el caso del CO2, ¿ya? Si aquí vemos la longitud del enlace, obviamente la longitud del enlace es una propiedad, ¿cierto?, que depende directamente de la fuerza de enlace, y esa fuerza de enlace depende obviamente si son enlaces simple o doble o triple. Por lo tanto, el enlace simple, como ustedes ven, tiene 143 picómetros de longitud, y obviamente 86 kilocalorías por mol. Para romper ese enlace se necesitan 86 kilocalorías por mol. En el caso del enlace doble, tenemos una distancia más corta, o sea, en definitiva, el núcleo, ¿cierto?, del átomo está formando un enlace con estos átomos que obviamente están más cerca ahora, ¿no? La fuerza que tiene este enlace doble, que es casi el doble, fíjense en energía, que la enlace simple, 164 kilocalorías por mol, implica que el átomo está mucho más cerca, ¿ya? En el caso del, digamos, carbono-oxígeno, ¿no?, que estamos comparando el mismo tipo de combinación de elementos. En el caso del carbono-carbono, mucho más claro, carbono-carbono simple es 154 picómetros la distancia que hay entre los átomos. En el caso carbono doble, enlace 134, y en el caso del enlace triple carbono-carbono 120. O sea, vamos disminuyendo justamente la distancia de enlace en función, obviamente, de si tenemos enlace simple, doble o triple, y como vemos acá, va aumentando la energía de enlace de 83 a 147 y posteriormente a 194 en el caso del enlace triple, ¿ya?
Lo mismo ocurre aquí en el caso del nitrógeno. Vemos cómo de 145 bajamos a 125 en el enlace doble y 113 en el enlace triple. Nuevamente también vamos bajando en la distancia y también vamos bajando, perdón, aumentando en el caso de la energía. De 38 kilocalorías mol llegamos a 226 kilocalorías mol para romper el enlace nitrógeno, triple enlace nitrógeno. Entonces, nuevamente, en la medida que aumenta el número de enlaces, obviamente también aumenta la energía necesaria para romperla y también disminuye la distancia, ¿ya? Entonces, esto respecto a lo que estamos hablando entre la relación entre longitud de enlace y energía, ¿ya? Bueno, entonces para escribir las estructuras de Lewis, algunas reglas que tenemos que tener son las siguientes. Primero, se debe considerar la especie química, digamos, el elemento, con carga eléctrica neta cero. Carga eléctrica neta cero, ¿ya? Y va a tener N1 átomos diferentes de hidrógeno y con N2 átomos iguales a hidrógeno, ¿ya? Entonces, para poder plantear una estructura que uno no conozca, que uno no sepa cómo es, tiene que basarse en estas reglas. Primero planteamos el esqueleto de la molécula, o si es que eventualmente es una molécula que tenga carga, o sea, es un ion, y vamos a identificar entonces cuáles son los átomos que se conectan entre sí. En un principio, usted no tendría por qué saber, ¿cierto?, cuáles son los átomos que se conectan entre sí, ¿ya? Y calculamos entonces, a través de un pequeño algoritmo, un valor que se llama V. Este valor V es el número total de electrones de valencia, sumando todos los electrones que corresponden a los electrones de valencia de cada uno de los elementos que participan en la molécula, ¿ya? Luego calculamos el valor de N. El valor de N es el número de electrones compartidos, según la expresión que aparece más abajo. N va a ser igual a 8 por N1. Acuérdense, repito, N1 corresponde a los átomos diferentes de hidrógeno y N2 los átomos de hidrógeno, ¿ya? Entonces, 8 por N1, átomos distintos de hidrógeno, más 2 por N2, átomos iguales a hidrógeno, menos B, la cantidad de electrones de valencia, menos Z, que era la carga de la molécula, si es que la molécula es un ion, ¿ya? Y se calcula entonces N dividido por 2. ¿Por qué N dividido por 2? Porque justamente habíamos dicho antes que los electrones les gusta estar de pares. Por lo tanto, entonces, el valor que nos dé acá, dividido por 2, va a ser el número de enlaces covalentes que va a tener esa estructura, ¿ya? Veámoslo en un ejemplo. Escribamos la estructura de Lewis entonces para un átomo ya y una molécula conocida, que es el oxígeno. Entonces tenemos que el número de electrones de valencia de cada uno de los elementos que participa de la molécula, en este caso que es oxígeno, son 6. 6 electrones de valencia por cada oxígeno, en total 12. Entonces ahora calculamos el valor de N, 8, por el número de átomos distintos de hidrógeno, que son 2, más 2 por el número de átomos iguales a hidrógeno, que es 0, porque no hay hidrógeno en este caso, menos el número de la sumatoria de los electrones de valencia, que era D, que es 12, menos la carga, la molécula es neutra, 0, entonces va a ser igual a 4, algebraicamente. Ahora dividimos 4 entre 2 para ver el número de electrones, perdón, el número de enlaces que van a hacerse cargo de estos electrones, y nos da que el valor es 2, por lo tanto el oxígeno tiene que tener un enlace doble entre los átomos de oxígeno, y es justamente lo que existe, que ya se lo había mencionado, ¿cierto? Que el oxígeno justamente tiene 2 enlaces justamente, y esos 2 enlaces corresponden a un enlace doble, ¿se acuerdan? Oxígeno y eso justamente corresponde al enlace doble, y eso corresponde al otro enlace, ¿ya? Entonces ahí tiene
que hay 2 enlaces entre los átomos de oxígeno y que corresponden justamente a ese enlace doble. ¿Ya? Veamos la estructura de Lewis ahora para otro elemento que hemos hablado bastante ya, que es un elemento que también está de manera diatómica en la naturaleza, que es el nitrógeno. Tenemos nuevamente el valor de B, cada uno de los nitrógenos aporta con 5 electrones de valencia, ahí están los 5 electrones de valencia, que suman 10, el N va a ser 8 por número de átomos que participan, que no son iguales a hidrógeno, 2, número de átomos de hidrógeno 0, no hay ningún hidrógeno que participe en la molécula, menos el número de la sumatoria de los electrones de valencia, que es 10, menos Z, que es la carga, la molécula es neutra, va a ser igual a 6. 6 dividido entre 2 nos da 3, por lo tanto estamos hablando de un enlace triple, que justamente corresponde al enlace triple típico de la molécula de nitrógeno. ¿Estamos? Escribamos ahora la estructura de Lewis para una molécula más compleja. ¿Ya? Estamos hablando ahora de un nitrato de cloro. El nitrato de cloro, uno lo vería escrito de esta forma, ¿ya? Y entonces tenemos que ver ahora cómo la escribimos. Ya no es tan sencillo, ¿cierto?, como una molécula, como las anteriores que eran dimoleculares, ¿cierto?, con átomos iguales. Aquí tenemos átomos de cloro, nitrógeno y oxígeno. Entonces calculemos de nuevo los mismos parámetros que habíamos calculado antes. Z, la molécula no tiene carga, por lo tanto sigue siendo neutra. N1, átomos distintos de hidrógeno, tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Átomos iguales a hidrógeno, no tenemos ninguno nuevamente, así que 0. Entonces vamos viendo ahora. El cloro, ¿con cuántos electrones de valencia aporta? Con 7. ¿Cuántos cloros hay? 1. El oxígeno, ¿con cuántos electrones de valencia aporta? Con 6. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3. Lo multiplicamos por 3. El nitrógeno, ¿con cuántos electrones de valencia aporta? Con 5. Por lo tanto, ¿cuántos nitrógenos hay? 1. Lo multiplicamos por 1. Total de electrones de valencia en juego, la sumatoria nos da 30. Dividimos ahora, ¿cierto? Calculamos entonces ahora el valor de N. El valor de N nos dice cuántos átomos distintos de hidrógeno, 5 por 8, más 2 por átomos iguales a hidrógeno, ninguno, 0, menos 30, el valor de B, menos la carga, 0, nos da igual a 10. Y 10 ahora lo dividimos por 2. Y esto nos da igual a 5. Son 5 enlaces. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuántos enlaces simples hay y cuántos enlaces dobles? Bueno, para poder saber si estos 5 enlaces son 5 enlaces simples, 5 enlaces dobles, o 2 simples, 3 dobles, o 1 simple, etc., bueno, tenemos que obviamente escribir la estructura de Lewis. Entonces tenemos ahora que poner la cantidad de electrones que hay obviamente en torno a cada átomo que estamos nosotros intentando conectar. ¿Ya? Tenemos el cloro, que ya lo conocemos, con sus 7 electrones. Tenemos el oxígeno con sus 6 electrones. Tenemos el nitrógeno con sus 5 electrones. Y vemos dónde podemos poner esos otros 2 oxígenos. ¿Ya? Ahí nos habían dicho, aquí en la molécula, nos dibujaron esa molécula así, ¿cierto? Y nosotros tenemos que identificar entonces, bueno, cómo se unen. Muy probablemente aquí nos están diciendo claramente que el átomo central aquí es el nitrógeno, que se une justamente con el CLO, que es la parte que está acá. Acuérdense, aquí está el electrón que está aportando el cloro, aquí está el electrón que está aportando, ¿cierto?, el oxígeno, aquí está el electrón que está aportando el oxígeno, ahí están los 6 electrones del oxígeno, aquí está el electrón que está aportando el nitrógeno, el otro que está aportando el nitrógeno. Acuérdense que el nitrógeno tiene 5 electrones para aportar, ahí tiene 2, tiene 3, tiene 4, y tenemos que ver dónde ponemos el 5.
Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, efectivamente, aquí tenemos los 2 electrones que está aportando el nitrógeno. Aquí, en este caso, no puede aportar, el oxígeno no puede aportar más de 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Por lo tanto, el nitrógeno, ahí se fue la posición. Ya, ahí llegó. ¿Me escuchan, cierto? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí o no? Sí, Sí, se escucha. Sí, lo escuchamos. Ya. Qué importante que escuchen esto porque aquí es fácil perderse. Bueno, entonces volvemos a repetir. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8 electrones. Ahí. Vamos a hacerlo mejor. Ya, ahí tenemos los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. ¿Ya? En el caso del oxígeno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También ahí. Y el nitrógeno tiene que aportar 5 electrones. ¿Dónde aporta sus 5 electrones? ¿Ya? Ya sabemos que ese electrón de aquí es del oxígeno. Por lo tanto, aquí debería haber un electrón correspondiente al nitrógeno. Vamos a ver si podemos ponerlo de otro. Ya. Ya. Ahí tenemos entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? En el enlace. Pero sabemos que el oxígeno aporta con 6, los 6 tiene que estar aportándolo el nitrógeno. ¿Ya? Ahí tenemos entonces 1, 2, 3 que está aportando el nitrógeno para que se cumpla obviamente la regla del octeto con el del oxígeno correcto del ¿Profe? nitrógeno. Ahí ¿Profe? tenemos uno, tenemos otro. Momentito, espérese un momentito. Ya ahí Es tenemos que no se escucha. 3. ¿Qué parte no se escucha? Lo del nitrógeno. No se No. escucha nada. La explicación del nitrógeno no se escucha. ¿Pero se ve? Estoy preguntando, ¿se Se ve? ve. Ya, entonces basta con que se vea. Ahí tenemos las cruces. Ahí tenemos un electrón del nitrógeno, 2 electrones del nitrógeno, 3 electrones del nitrógeno, 4 y 5. ¿Estamos? Los electrones del nitrógeno son 5. Están en el grupo 5. Entonces, aporta 2 hacia el lado izquierdo con el oxígeno, aporta 1 hacia el lado, hacia el lado izquierdo acá de la pantalla con el oxígeno y aporta 2 hacia el lado derecho de la pantalla con el oxígeno. Y aporta 2 hacia abajo, ¿ya? Por lo tanto, aquí y aquí tenemos los 6 electrones del oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos? ¿Ya? Y obviamente en este enlace doble tenemos nuevamente los 8 electrones correspondientes. Ahí tenemos 2,
4, 6, 8. ¿Ya? Correcto. Y por último, tenga los 8 electrones que corresponden. 1, 2, 3, 4, 5, 8, naranjo. Ahí tenemos de la explicación. Espero que sí. ¿Ya? Bueno, entonces aquí hemos visto cómo eventualmente en una molécula más compleja, donde ya no es tan simple identificar cuál es el átomo central y que obviamente hay conexiones solamente entre ellos, se puede explicar y se puede calcular mucho más fácilmente a partir de el cálculo de la estructura de Lewis, ¿ya? Entonces sabíamos que teníamos 5 enlaces en total, de los cuales dedujimos, ¿cierto?, que era 1, 2, 3 enlaces simples y un enlace doble. En total, 5 enlaces que tenía la molécula de oxígeno con cloro, con nitrógeno, en la molécula de cloro nitrato. ¿Ya? ¿Estamos? Pero obviamente de esta manera, tal como lo estamos viendo, la naturaleza y los elementos, digamos, se las arreglan para poder distribuir la cantidad de electrones totales que hay, obviamente, en juego. ¿Cuántos eran los electrones totales que habían en juego? 30. Estos eran los totales. ¿Cierto? Total. En total habían 30 electrones entre todos los átomos que tiene esta molécula. ¿Cómo se distribuyen? Eso es obviamente la belleza de esto, de forma tal que efectivamente entre los átomos se pueda cumplir, como si fuera un juego de una estratagema, se puedan cumplir justamente con que cada uno de ellos tenga los 8 electrones que estamos mencionando. Obviamente, la cantidad de electrones que puede aportar cada uno. Eso no lo 6 electrones, que el cloro podía aportar con 7 electrones, y que el nitrógeno podía aportar con 5 electrones. ¿Ya? Eso obviamente no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer, el enjuague, ¿cierto? ¿Dónde están esos electrones para compartirlos con los distintos elementos? ¿Ya? Espero que eso les haya quedado claro. ¿Qué hora es? Sí. Son las 11. ¿Hay alguna pregunta ahora? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, escucho. Mira, es que a mí, bueno, cuando me pasaron el tema de la estructura de Lewis en el colegio, había un cierto orden para seguir, para ubicar esos puntitos. Y no me recuerdo cuál es ese orden, porque era como que no se podían poner así como dos juntos al tiro y así, pues, sino que se tenía que ir rellenando así como a uno. No hay ningún orden preestablecido salvo lo que yo he comentado hasta ahora. O sea, la forma de hacerlo explicado, ¿cierto? Calculando primero n, después dividiendo n por 2, porque son obviamente la única regla, digamos, básica es que efectivamente los electrones están de a pares en los enlaces, tal como lo hemos visto hasta ahora, y por lo tanto una vez que uno divide n por 2, le da el número de enlaces total que tiene que emplearse en esa molécula. Ah, Ahora, ya. enlaces simples o son enlaces dobles, hay que mirarlo de la forma que lo vimos en este ejemplo, ¿ya? Pero no hay un orden específico que uno diga, parto primero por el cloro, parto primero por el oxígeno, parto primero por... No, uno tiene que saber que hay en total, como dije yo acá, 30 electrones que yo tengo que distribuir Eso es total. entre 5 átomos distintos. ¿Cómo lo Mm. distribuyo? Eso es obviamente tarea, digamos, del diseño de la molécula que estamos viendo acá. Obviamente que
eso tiene que cumplir, como ya lo vimos, solamente dos reglas. Una, que cada elemento aporta con los electrones de valencia que le corresponden. Por ejemplo, en este caso dijimos oxígeno con 6, cloro con 7 y nitrógeno con 5. No puede aportar el oxígeno con 7, o con 8, o con 4, no, con 6, ¿ya? Y lo mismo el nitrógeno, eso está fijo. Y la segunda cosa importante es que obviamente tienen que de alguna manera arreglarse esos electrones, compartirlos de manera tal que al final en la distribución, que es una única distribución por lo demás, no hay dos, hay una única distribución, hay una única forma de distribuir estos elementos para que justamente esta molécula cumpla con la regla del octeto. Y por eso, específicamente, es que la molécula es como es. Si no, tendría una configuración distinta o tendría obviamente una distribución también distinta. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Por ejemplo, si vemos el ejemplo que sigue, en este caso del IO4, ¿ya? Que es el tetróxido de yodo, vamos a ver acá, o el yodato también, vamos a ver acá que la molécula tiene carga. Es una de las pocas moléculas que hemos visto ejemplos que tiene carga. Entonces, aquí la carga neta ya es -1. Ahí está la carga neta, -1, es un ion. ¿Ya? El N1, ¿cuántos elementos hay que son distintos de hidrógeno? 4 oxígenos más un yodo son 5. ¿Hay elementos iguales a hidrógeno? Ninguno. ¿Cuál es el valor de B? Bueno, acuérdense que B era la cantidad de electrones de valencia que están aportando cada átomo. El yodo, ¿cuánto aporta el yodo? Está en el grupo 7, aporta 7 electrones de valencia. ¿Cuántos yodos hay? 1. Más el oxígeno, ¿cuánto aporta el oxígeno? 6. ¿Cuánto hay? 4. Total de electrones ahora a repartir, 31. En el caso anterior teníamos 30. El valor de N, 8 por el número de electrones, perdón, el número de átomos distintos de hidrógeno, 5, más 2 por el número de átomos iguales a hidrógeno, que son 0, menos 31, el valor de B, menos la carga. La carga era -1, podría haber sido +1, en este caso es -1, ya entonces hacemos un paréntesis, es una suma algebraica, y entonces nos da en total 8. N es igual a 8 dividido por 2, nos da 4. Por lo tanto tenemos 4 enlaces. ¿Ya? No sabemos si son simples o son dobles, son 4 enlaces. Obviamente que una vez que uno los reparte se da cuenta que finalmente son enlaces simples. Veámoslo acá. Nuevamente, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno para repartir? 6. 6 electrones. ¿Ya? ¿Cuántos tiene cada oxígeno? 6. ¿Cuántos tiene el yodo, dijimos? 7. ¿Ya? ¿Dónde están esos 7? ¿Cómo están esos 7? Eso es lo que tenemos que distribuir. Supongamos que ponemos acá los... chuta, está en blanco. Supongamos que está acá le ponemos ahí el electrón, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? 8. Ya. Ahí tenemos entonces, ¿cuántos electrones tenemos ahí alrededor? Tenemos, para el caso del oxígeno, tenemos 2, 4, 6, 8. En el caso del oxígeno, aquí tenemos 8, 8, 8. Cada uno tiene 8 electrones. ¿Correcto? ¿Cuántos electrones tiene el yodo ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Correcto? Correcto. ¿Cuántos tenía el yodo originalmente para compartir? 7. Y aquí tiene 8. Por lo tanto, tiene un electrón de más. Ese que está ahí. Y ese que está ahí es justamente el electrón que le otorga a la molécula la carga negativa. ¿Ya? Para poder cumplir con la regla del octeto, entonces, esta molécula tuvo que aceptar tener un electrón de más. Y por eso que obviamente
tiene una carga negativa el ion, ¿ya? ¿De dónde salió ese electrón de más? Bueno, obviamente puede haber salido de este oxígeno, o de este, o de este, o de este, da lo mismo. Finalmente, la naturaleza se la arregló para que cada oxígeno aportara con 6 electrones, y yo en este caso tuviera estos 8 electrones, que implica que obviamente tiene un electrón de más, ¿ya? Y por eso obviamente que entonces tenemos una carga negativa en esta molécula, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿le podemos hacer una pregunta respecto ¿Sí? al laboratorio? Que tenemos una duda. ¿Sí? Claro. Que, por ejemplo, al ver las medidas del tema del aire, de los ml, hay algunos que ven, no sé, 20 o 19, y cuando sale así como el volumen final, otros ven 70 y otros ven 71. ¿Eso da lo mismo si está como esa variación o tiene que ser exacto en los mismos, en todos los laboratorios? Si alguien ópticamente en el video o en la tabla o en la escala que salga ahí, efectivamente no ve exactamente por dificultades, digamos, de precisión, o porque ópticamente se ve borroso, o porque exactamente no se ve, bueno, o porque no se pueda leer, porque efectivamente la escala no permite distinguir entre 70 y 71, o entre 71 y 75, entonces pónganlo ahí, específicamente. La escala no permite distinguir más que de 5 en 5, unidades de 5 en 5. O la O sea, escala no permite distinguir entre valores menores a 0,1. ¿Se fijan? Coloquen efectivamente lo que ustedes ven ahí es como respecto el de las cifras óptico. significativas o de las diferenciaciones que hay. Claro, Ah, colóquenlo ahí, colóquenlo como comentario. En su informe, colóquenlo como comentario, que efectivamente la escala que se usó, la escala que se dispone, no permite distinguir entre 70 y 75, por ejemplo. No se sabe si es que es 70 o 75, o 70 y 71, por ejemplo. ¿Ya? Colóquenlo ahí. De todas maneras va a haber una incerteza, y esa incerteza va a estar en el más menos que ustedes pongan ahí. ¿Ya? ya, súper. Juan Pablo, que está levantando la mano. Juan Pablo, Juan Pablo Profesor, Álvarez. no, tenía una pregunta de antes, pero ya la respondió durante la presentación del PPT. ¿Hay alguna que no le quede clara? ¿Alguna otra cosa que no le quede clara? Por eso prefiero yo que le hagamos las preguntas, si no preguntas a veces son Una malas. pregunta del laboratorio, que todos tenemos también una duda, sería sobre la propiedad de la glicerina. Es que al final del informe salía que había una propiedad de la glicerina que permitía o que se usaba en vez del agua. Y al ¿Para qué? final, ¿El agua para qué? Que era que una propiedad que hacía que la glicerina tuviera baja volatilidad. Entonces preguntaban exactamente cuál era esa propiedad. Ya. ¿Asociado a qué? Asociado a baja volatilidad para qué. Claro. Sí. Era qué propiedad hacía En que la glicerina comparación tuviera baja del agua, volatilidad. porque se usó glicerina en vez de agua. Sí. Ayuda un poquito porque la ¿qué pasó? F. ¿Qué ¿No me pasó? escuchan? Ah, No se escucha No nada sé, no de... sé qué pasó. No se escucha nada. Dígame, ¿en qué contexto? Para que me orienten. Es Ya, es que que en el laboratorio decía ¿Escuchan que... o no? Sí, sí, lo escuchamos. Ya. En el Entonces, laboratorio decía que se usó glicerina en vez de agua para
calcular cómo quedaba el volumen del aire. Y preguntaban de por qué, No, qué propiedad hacía que la glicerina tuviera baja volatilidad. baja Eran volatilidad, siempre en una. baja volatilidad respecto al agua. ¿Eso? Sí, porque estaba relacionado con el agua, así que sí. Ya. Bueno, de partida la glicerina es un hidrocarburo, o sea, en definitiva estamos hablando de un compuesto que tiene carbono y que tiene, si lo relacionamos con lo que estamos hablando, digamos, tiene una cantidad de enlace bastante mayor, enlace covalente, digamos, bastante mayor que la que tiene el agua. El agua es una molécula bastante más simple. El agua, obviamente, de partida, vamos a ver, todavía no lo vemos, porque obviamente lo vamos a ver más adelante, tiene puentes de hidrógeno, y eso lo vamos a ver más adelante, todavía no lo vemos. Entonces, es raro que estén hablando ya de puente de hidrógeno cuando efectivamente todavía no han pasado a puente de hidrógeno. ¿Qué otro contexto más tenía en la pregunta? Profesor, es que lo que pasa es que todo el ejercicio es de que ocurre una reacción química en la cual se libera CO2. Y el CO2 pasa por una distinta serie de sistemas en la cual al final llega a una probeta invertida. Y esa probeta invertida tiene cierta cantidad de aire, como 20 ml de aire, y todo lo demás está con glicerina. Entonces, Ya, cuando el CO2 llega burbujeando a esa probeta invertida, el aire, o sea, el volumen final del aire ya no es 20 ml, sino que son 70. Y no sé, esos 50 que se le sumaron, el CO2. Pero en vez de ya. ocupar agua, ocupó glicerina. Entonces algunos piensan que puede ser por algún tipo de característica de propiedad de presión, o, o no sabemos por qué realmente es la pregunta, por qué se Con la fundamentó esa presión de pregunta. vapor. Tiene que Ya ver lo con la que presión de estamos vapor. preguntando es por qué se usó glicerina en vez de agua para poder medir el volumen en la probeta invertida. Sí, Esa es la Claro. pregunta. Ya, ahora sí, ahora ya me queda más claro. Eso tiene que ver fundamentalmente con la densidad del líquido, en este caso, de la glicerina, respecto a la del agua. De hecho, el CO2 cuando se disuelve en agua, de hecho, el CO2 se puede disolver en agua y cambiar su volumen. Y al disolverse el CO2 en el agua, se forma ácido carbónico. ¿Ya? En cambio, el CO2 no se disuelve en la glicerina. Lo que va a pasar ahí va a ser que justamente el gas va a empujar el volumen. Es como si tuviéramos un tapón de aceite, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, podría haberse usado glicerina como se podría haber usado aceite de cocina o en definitiva cualquier líquido denso en el cual el CO2 no se pudiera disolver. Eso es lo que ustedes necesitan saber desde el punto de vista de los conocimientos que tienen ahora. ¿Ya? Ah, ya. Ya. En el... Por eso se usó ese líquido en vez de agua. Porque si no, el agua se podría haber disuelto, perdón, el CO2 se podría haber disuelto en el agua. Y por lo tanto, no se podría haber medido el volumen. ¿Sí? Ah, ya. Súper. Entonces, como la Profe, densidad sería la densidad que tiene la glicerina en este caso. La densidad, por un lado, para efectos prácticos de ustedes, la densidad. Ya. Vean los valores de densidad de la glicerina versus la densidad del agua. ¿Ya? una consulta y no tiene nada que ver el punto de ebullición, porque la glicerina es mucho más alto que el agua. Bueno, porque en definitiva es una consecuencia de lo mismo. Pero para efectos prácticos de acá, como no estamos haciendo bullir el líquido, entonces el punto de ebullición no es un punto importante. Si hubiéramos hablado de otro tipo de experiencia donde el parámetro que se ocupa justamente el punto de ebullición, sí, pues, ahí la diferencia está en el punto de ebullición, pero aquí no se está utilizando la propiedad ebullioscópica, digamos, del agua ni de la glicerina, ¿no? Se está ocupando justamente la densidad en términos del volumen, ¿no? del experimento con la probeta invertida. ¿Ya? Profe, ¿para qué sirven las trampas de seguridad en los experimentos? Las trampas de seguridad sirven para, normalmente
experimento químico uno pone una trampa por dos razones. O porque quiere proteger un equipo, eventualmente, de algún gas o de alguna sustancia corrosiva, o porque quiere proteger el ambiente laboratorio, para evitar que eventualmente salgan esos gases fuera del aparataje, digamos, del laboratorio y contaminen a las personas que están ahí. Entonces, en cualquier caso, es para proteger, ya sea el equipo o personas. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Gracias. Usaron una trampa, ¿no? Una trampa de doble boca, sobre Ujú. burbujeando en algún líquido. ¿Mm? ¿Sí? Ya, profe. Súper claro, gracias. ¿Qué más? Oye, pero no, la idea no es que le haga la tarea yo, pues no sea fresco. ¿Ya? No, sí, no había ninguna pregunta relacionada con eso, sino que era una curiosidad. La pregunta es, ¿qué hora es? Llegamos hasta acá porque si no, no vamos a alcanzar el test a la otra clase. Entonces nos quedamos Sí. en clase Chao, profe. metálico. ¿Ya? Chao, Nos profe. quedamos ahí en clase metálico y seguimos en la próxima clase. Yo les voy a subir la clase y ya tienen arriba ustedes el PDF de esta primera parte, ¿correcto? ¿Pudieron recibir la clase, no? Bajarla con el link que se los mandé. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Perfecto. Profe, Se los mando así. ¿Sí? el próximo miércoles tenemos control. ¿Qué va a entrar? ¿Cómo es? Sí. El próximo miércoles tienen control de ayudantía. Efectivamente. Acuérdense de mirar en la página del curso, en el aula, hay una parte donde dice calendario. Hay tres pestañas, una dice calendario, y en el calendario están efectivamente súper bien claro, calendarizadas, valga la redundancia, cuándo tienen cada control, cada laboratorio, cada ayudantía y cada certamen. ¿Ya? Y según recuerdo, el próximo miércoles tienen el primer control de ayudantía. ¿Ya? De hecho, ¿No el saben dónde ayudante acaba de enviar de qué tratará cada control. Ya. El Perfecto. correo. Recién llegó. Perfecto. ¿Ya? Cualquier duda me preguntan. ¿Ya? Respecto a eso, pero el calendario está ahí con todas sus distintas, digamos, actividades. ¿Ya? Ya, profe, Ya. muchas gracias. Profe, Todo cuídense. Y muchas gracias por la atención. Chao, profe. Chao, Gracias. chao. Gracias, Muy bien. Gracias, profe. Chau, chau. Chao, gracias. Chao.